Muy bien, pues continuamos con la serie El Corazón. Ya sabemos usted y yo cuál es el corazón de Dios, conocemos el corazón de Dios. Sabemos lo que hay en Él y acuérdese, Él es el amor. Él no tiene amor, Él es el amor, es la fuente del amor. Él es todo misericordia y toda bondad, toda paciencia. Él es toda consideración para nuestras vidas. Y hoy vamos a compartir con ustedes este tema ya número 14, 15, por ahí se me pierden de repente. Pero hoy quiero compartir con ustedes el tema que le titulamos, y es una pregunta, iglesia, y debemos de contestarnos. Cada quien sabe la respuesta, pero la pregunta es, ¿en quién confía tu corazón? ¿En quién confía tu corazón? Es algo que debemos siempre estar conscientes en quién confía nuestro corazón. Examinémoslo pues a la luz de la palabra de Dios para que todos nosotros podamos ser edificados y sí, que la palabra sea una pauta que nos marque el ir avanzando hacia esa fe en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 3:1, Proverbios capítulo 3, versículo 1, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, atesore mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjese nada más qué bendición de Dios por ser oidores y hacedores de la palabra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también ante los hombres. Versículo 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tus capacidades, en tus habilidades, en tus, no sé, de repente hay cosas que podamos tener como confianza. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respeta a Dios, es lo que significa reverencia a Dios y apártate del mal. Precisamente esa palabra fíate de Jehová habla de confiar en el Señor, de refugiarse en el Señor ante las adversidades, de sentirnos seguros en la presencia de Dios. Y cuando nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, lo que está diciendo es, no te apoyes en tu propia opinión, en tu propia inteligencia, en tu entendimiento, en tus capacidades. No, hermanos, en Dios. Ahora yo le quiero decir lo siguiente, para el creyente, escuche bien, para el creyente, nada ni nadie, ningún ser humano, ningún partido político, ningún candidato, sea antes o después, ¿sí? Está su confianza en ninguno de ellos, esa es la realidad. En donde está nuestra confianza o en donde esté nuestra confianza, eso se evidenciará en nuestro diario vivir. Para un hijo de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de Dios. Todos los talentos, todos los dones, todas las capacidades que podamos desarrollar usted y yo, fueron puestas por Dios. La propia vida y todo lo que vemos, incluyendo, como le digo, la propia vida, procede de Dios, procede de Dios. Para un hijo de Dios, pues, los recursos y toda bendición, tanto material como espiritual, es algo que proviene de Dios. Esto es para quien ponemos nuestra confianza en Dios, para aquellos en quien su corazón
confía total y absolutamente en Dios. En 2 Corintios 3:4, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo, un perseguidor de Cristo, antes Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, ahora un proclamador de Jesucristo, pues recibió de todo, ¿no? Él recibió de todo. Y fíjese bien lo que Dios hizo por obra y gracia de Jesucristo y del Espíritu Santo, que todo ese atiborramiento de conocimiento que tenía en su mente al momento de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, trajo orden a su vida, trajo sensatez, trajo dirección. Todo ese conocimiento bajó en su corazón, pero en el orden de Dios. Y se vuelve a repetir, como se repite también en nuestras vidas. Al principio esta tierra estaba desordenada y vacía. Y en el mismo Saulo de Tarso también. Pero cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu de Dios, trae orden, hermanos. Y eso fue lo que escribió el 2 Corintios 3:4. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora lo está diciendo un ser humano que traía un currículum ante el judaísmo que no era de dónde estabas escondido, ¿no? Con ese currículum. Sin embargo, él dijo que todo eso lo estimaba como ¿qué? Como basura. Por eso hoy, en Dios, como hijo de Dios y proclamador de las virtudes de Dios, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Acuérdese, iglesia, si su corazón está confiando en Dios, vamos a saber que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto, todo lo que es de buen nombre proviene de Dios. Todo lo que es correcto, todo lo puro, todo lo verdadero, incluyendo la verdad absoluta que está al alcance de todo ser humano, proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Esa es la realidad, hermanos. De Dios es la ciencia y la sabiduría. De Él es todo. Para acabar pronto, hermanos, pero no la predicación porque todavía faltan 2 horas. Nuestra vida es de Dios. Tu vida es de Dios, tu vida es de Dios, tu vida es de Dios, tu vida es de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Fíjese bien, el pasado es de Dios. El presente, el día de hoy, es de Dios. Y el futuro es de Dios. Esa es la realidad, iglesia. Y precisamente todo esto Dios se lo revela para quienes confían absolutamente en Él. Y como le hemos compartido en varias ocasiones, iglesia, para el Hijo de Dios, para aquel que tiene su confianza, para aquel corazón que confía en Dios, acuérdese, lo mejor está por venir. Es la realidad, hermanos. Lo mejor está por venir y cada vez más cerca. Esa es la realidad. Fíjese bien lo que se le reveló a Juan el teólogo, o Juan, si el apóstol Juan, en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. ¿Qué le mostró Dios a Juan? Y que, fíjese, cuando comienza ahí el libro de Apocalipsis o Revelación, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Ahora yo le voy a decir una cosa. Si ponemos atención a la gramática, dice: bienaventurado el que lee. Está en plural. Amén. Y los que oyen, está en singular. Perdón, ya se me fue, tercero de primaria, ¿no? Ya reprobé. Perdón, el que lee está en singular, y los que oyen está en plural. Esto es que el que lee tiene obligación de compartir con los demás. Esa es la realidad, hermanos. Es de que si usted sabe las verdades de Dios, compártalas, no se quede con ellas. También bendiga a otros con las verdades del Padre Celestial. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, yo lo agrego porque es el sentido que es, hermanos. No es más escritura, no estamos inventando, estamos reafirmando lo que es lectura. Porque este primer cielo que usted y yo conocemos y esta primera tierra que usted y yo conocemos pasaron. Y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta así como una esposa está lista para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios que desciende para con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es para los que confían en su corazón, en Dios. Esa es la realidad. Hermanos, la confianza en Dios es dar todo el crédito a Él. En todas las cosas, aún en nuestra forma de vida, hoy que es en esta vida que estamos viviendo, que es en la fe del Hijo de Dios, que si es una fe verdadera, genuina y comprobable, vamos a saber que todo fue posible por Él. Y que lo que está por venir va a ser posible y una realidad y un sí y un amén en Cristo Jesús. Le voy a decir, y Él es el que se merece la gloria y la honra de todo, iglesia, hermano, hermana. Porque le digo le voy a decir lo siguiente, porque nada de lo que fue hecho sin Él. Él lo hizo todo. E inclusive le voy a decir lo siguiente, no se preocupe si no lo entiende, se lo voy a explicar. Y lo que fue deshecho, también fue deshecho por Él. Acordémonos de nuestra vida pasada, que tuvo que haber sido deshecha, porque no servía para nada. Lo que fue hecho por Él, y lo que fue deshecho en nuestras vidas fue deshecho por Él, y lo que fue renacido en nuestras vidas fue hecho por Él. Hermanos, todo por Él y para Él. Cuando hablamos de dar crédito, se hace referencia a que todo sucedió y seguirá sucediendo por causa de Él. Y Él es el que se lleva precisamente el crédito, la alabanza, la gloria y el reconocimiento y la confianza. Porque dar crédito es tener confianza en Él. De hecho, si no tienen confianza en usted, el banco no le va a dar crédito. No. Solamente una analogía para caer en cuenta, hermanos. Hermanos, debemos aclarar que todo, escuche bien, porque esto es importante mencionarle. Debemos aclarar que todo lo que ahora usted y yo en esta vida podamos considerar incorrecto, todo lo que podamos considerar injusto, malo o inclusive falso, son la evidencia comprobable de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es la ausencia de Dios en todos aquellos que llevan acciones y promueven acciones incorrectas delante del Padre Celestial. Y aquí le tengo que explicar algo muy importante que usted y yo debemos saber, porque es el contexto de la Escritura. Dios proveyó a todo ser humano de un libre albedrío, de una voluntad propia. Y ese libre albedrío que Dios proveyó, porque es también obra y gracia de Dios, hermanos, y una voluntad propia, Dios la va a respetar. Dios lo va a respetar. Pero Él va a decir siempre, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, lo que te conviene y lo que no te conviene. Escoge pues la muerte, pero escoge pues la vida, perdón. Escoge pues la vida. Sí, no vayan a escoger la muerte, por favor. Ya me imagino, te va a quedar ahí grabado una más. Escoge la vida para que vivas. Esa es la realidad. Escoge la vida. Pero ¿a quién le toca escoger? Hermanos, decidir por algo que Dios puso en nuestro ser, la voluntad. Esa es la realidad. Si nos vamos al Decálogo y solo mencionamos 2 de ellos, por citar un ejemplo, o cuando mucho 3, encontraremos esta verdad irrefutable, incuestionable, una verdad categórica, ¿no? Por ejemplo, no matarás. Quien lo hace, pues no es dirigido por Dios y sus mandamientos. Quien lo hace no es dirigido por las reglas, principios que Dios estableció. Y lo mismo aplicará para la mentira, lo mismo aplicará para el robo e inclusive las enfermedades incurables, hermanos, son consecuencias del pecado.
Son consecuencias de la desobediencia. Acuérdense que el ser humano fue hecho y puesto ¿en dónde? A ver, Génesis capítulo 1, versículo 1. Versículo primero. ¿En dónde? En un jardín, en el jardín del Edén o el paraíso. Así se le llama, ¿no? Y cuando pecaron, desobedecieron, fueron destituidos de la gloria de Dios, alejados de la presencia de Dios porque perdieron esa santidad y fueron destituidos. Y dice que puso un ángel que tenía espadas que no podían meterse otra vez, no podían regresar porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Decidieron desobedecer voluntariamente, fueron destituidos de la gloria de Dios y empezaron a accionar de una forma anárquica, haciendo cada uno lo que bien les parecía. Y eso consecuencia del pecado. Entonces ahí viene, por la desobediencia viene todo, las enfermedades también. ¿Sí? Y para las mujeres les dice que con dolor darás a luz tus hijos. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, todo era perfecto. Sin embargo, el ser humano decidió la muerte, decidió la desobediencia, decidió el camino ancho y no el angosto. Acuérdense, en el arca entraron muy poquitas personas, muchos decidieron que no. Igual en el camino angosto pocos deciden caminarlo, muchos no. Y esa es la situación del ser humano y el mundo en el cual vivimos. Cuando vienen las enfermedades, pues, por más graves que sean, escuche bien, mire, cualquier situación, cualquier adversidad, por más grave que sea, por más seria que sea, si viene alguien y quiere atentar contra nuestra vida, ¿sí? Y lo logra, yo le voy a decir una cosa. Escuche bien. Puede destruir el cuerpo físico, pero no el alma y el espíritu. Lo repito, puede destruir este físico, mas no nuestra comunión con Dios, con el espíritu que tenemos comunión con Dios, que no puede destruir lo que hay en nuestro corazón que confía en el Señor. Y eso es lo más importante. La situación es que las personas que no creen en el Señor Jesucristo, fíjese bien lo que le voy a decir. La palabra de Dios dice que el promedio de edad en los más robustos es, ¿cuántos? Pues 80 años. 80 años. Pero es promedio, porque usted va a decir, entonces, ¿por qué mi abuelita vive 98? Bueno, porque es promedio. Y no estoy enojado. Es un promedio, pues, sí es lo que es la media, el promedio, ¿no? Entonces ahí está. Sin embargo, reitero, la gente que no es creyente le toma más importancia a esos 80 años que a toda la eternidad. ¿Me está escuchando? Es más importante cuánto es la eternidad. Mire, en la eternidad no hay cronos. En la eternidad entramos en el kairos de Dios. No hay tiempo, es una eternidad. No le demos valor a 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años que a la eternidad. Por eso de repente tenemos opiniones fuera de la realidad. Acuérdese, para quien confía verdaderamente en Dios, para quien pone toda su fe en Él, es una promesa, la vida eterna que está por encima de todas las bendiciones que un ser humano pueda recibir en este mundo. La última bendición, que es estar en la presencia de Dios, es la bendición más trascendental. Es una promesa de aplicación eterna para todo ser humano. Ahora, lo importante aquí es estar en Cristo Jesús. Eso es lo importante. No los 10, 20, 30, 50 o 100, 80 o 100 años. Perdón. La persona más longeva de este mundo creo que tiene 119 años ahorita. ¿Pero qué son 119 años con la eternidad? Dice la palabra de Dios que es como una neblina, que ahorita está, el otro no está, el día siguiente no está. Un suspiro nada más, hermanos. No pesemos las cosas a la luz de un pensamiento humano. Pensemos las cosas a la luz del pensamiento grandioso y maravilloso de Dios. Para quien confía en Dios, siempre las promesas del Padre Celestial
serán mejores que cualquier cosa en este mundo. Usted y yo conocemos la palabra y sabemos lo que dice Dios en su palabra. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 26, dice así con respecto a lo más trágico que le puede pasar a una persona, principalmente si no es creyente. Pues que es la muerte, dice 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora enfrente de Jesucristo, ¿dónde está? Juan, en el capítulo 11, versículo 4, en el Evangelio de Juan, dice, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y así es, hermanos, esa es la regla del Señor. Cualquier circunstancia adversa que puedas experimentar, simple y sencillamente es para que la gloria de Dios se manifieste. Bueno, eso es como lo vemos aquellos que confiamos con todo nuestro corazón en Dios. Esa es la realidad. Eso marca una gran diferencia, hermanos. Debemos pues comprender que aún la enfermedad más terrible que pudiera parecer para los hijos de Dios, para que confiamos en Él, ¿sí? Hermanos, no es nada en comparación con lo que Dios ofrece. ¿Alguien todavía tiene duda de esto, hermanos? Entonces, proclamemos ante toda circunstancia, aunque sea adversa y muy difícil de pasar, pero en Cristo Jesús se nos fortalece. Iglesia, proclamemos ante toda circunstancia que en Dios se puede tener una vida correcta, fortalecida y con propósito, así como lo es para usted y para mí. Escuche bien. Las adversidades no deben de aminorar nuestra fe, no deben de estorbar nuestra fe. Fíjese lo que dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo y aún con esas adversidades, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza y dichosos son los que confían en Él. ¿Sí? Es lo que dice otra parte de la Escritura, hermanos. Ahora, si nosotros ponemos atención, un poquito de atención, habla de la alacena, ¿verdad que sí habla de la alacena, del alimento? Porque la higuera, ¿qué se hacía con el fruto de la higuera? Pues a comer. ¿Qué se hacía con el fruto de la vid? Pues, ¿verdad? Lo hicimos ahora también. Aunque falte el producto del olivo, para comer. Los labrados no den mantenimiento, para comer. Y las ovejas se han quitado de la majada. ¿Para qué eran las ovejas? Pues para comer también. ¿Sí? Con todo dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahora, jóvenes, le iba a decir jóvenes. Me traiciona luego el subconsciente, ¿no? Ya se acuérdese que yo soy maestro, ¿no? Está en el contexto de los jóvenes. Hermanos, no, y a veces se me va también allá, Solamente debemos cuidar que si no hay suficiente en la alacena, que no sea responsabilidad de nosotros. ¿Okay? Que no sea por desobedientes. Que no sea porque pues, no somos diligentes, responsables en nuestro trabajo. Esa es la realidad. ¿Okay? Amén. Podemos pasar adversidades. Bueno, hay un principio que dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Así es de que si a alguien, un hijo de Dios justo, no le va a faltar nada, porque es promesa de Dios. Pero si no es justo y es irresponsable y también negligente, pues le va a faltar de todo. Aquí, hermanos, está hablando un profeta de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos, pero también el apóstol Pablo
el perseguidor, ahora perseguido y apedreado y perseguido hasta la muerte, iglesia, perseguido hasta la muerte. Fíjese bien qué aconteció con él. Y él lo vivió y por eso lo proclamó, iglesia. Romanos 8:35. Escuche bien lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí leámoslo en primera persona. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego sigue diciendo, da otros factores, otro listado, ¿no?, de adversidades, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. ¿Dónde está la flaqueza entonces? ¿Por qué de repente se batalla? Como le digo, solamente debemos cuidar que todo esto no sea responsabilidad por nuestra negligencia. Lo que usted y a mí nos compete es que debemos confiar total y absolutamente en Dios y conducirnos con toda responsabilidad y diligencia siempre. No olvidemos, fíjese lo que dice el Salmo 34:8, gustad, o sea, deleítate, recibe y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos confiamos en nuestro Señor, hermanos? Amén. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la gran diferencia. Fíjese, Salmo 84:12 también lo dice, y Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El rey David. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Muy importante, iglesia, proclamar estas verdades. Primero hacerlas nuestras, que se atesoren en nuestro corazón, y después proclamar estas verdades, verdades que el mundo necesita, pero resiste en recibirlas. Aunque las necesita, se resiste a recibirlas. El mundo, pues, en el cual usted y yo vivimos es un factor de influencia para el pensamiento del ser humano. Y cuando me refiero al pensamiento del ser humano y al mundo, me refiero a sus filosofías, en donde, por ejemplo, en este mundo se dice, ya no se puede confiar en nadie. Y tristemente se está trasladando a la iglesia, ¿no? Por eso es necesario insistir, perseverar, permanecer como congregación, permanecer en ese camino de Dios, estar constantemente leyendo la palabra y creyendo la palabra y viviendo la palabra. ¿Para qué? Para que se enraice, si quieres decir así, para que se engendre en nuestro corazón. Le voy a decir algo bien importante. El enemigo no deja de hacer su trabajo, ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? Hermanos, debemos de proclamar las verdades del evangelio. Debemos llevar esa confianza, ¿sí?, a todo corazón, para que tengan verdaderamente, sí, esa pasión, entrega y confianza en el Señor. Es muy importante proclamar estas verdades. Debemos mostrar, pues, pero con hechos, con estilo de vida, en dónde está nuestra confianza. Y como fruto, usted y yo vivimos en paz, en quietud, en plenitud. Es el fruto de vivir en la confianza en Dios. Iglesia, hermano, hermana, ¿en quién confía tu corazón? O si quiere que lo diga de otra forma, ¿a dónde corres a refugiarte cuando hay momentos de necesidad? Porque vas a ir a refugiarte en quien confías. Esa es la realidad. Ahí es donde vas a ir a refugiarte, en quien confías. Y esas son las pruebas objetivas de nuestra fe. Esas son las pruebas objetivas de que nuestro corazón confía en Dios. Iglesia, debemos ir al único que tiene palabras de vida eterna. Esa es la realidad.
En la palabra de Dios, que para eso quedó por escrito, podemos encontrar personas que pusieron su confianza en Dios y se refugiaron en Él ante la adversidad. Pero también en la propia palabra de Dios, vemos personajes que no confiaron en Dios o confiaron más en lo que veían sus ojos naturales, o confiaron más en su fuerza, o confiaron más en su ejército, ¿sí? Y en sus capacidades y habilidades. Por ejemplo, esa diferencia lo vemos en el fruto o en las consecuencias que padecieron. Podemos usted y yo leer una y otra vez la vida de Abraham, de Moisés y Josué y cómo terminaron sus días. Pero también podemos ver cómo terminó Saúl, cómo terminó Belsasar, cómo terminó Jezabel, cómo terminó Nabucodonosor, que yo le digo Naburrocodonosor. Podemos identificar cómo terminó la vida del rey David y cómo terminó, como le digo, la vida del rey Saúl. Y todos aquellos que dieron su vida por el evangelio, por obedecer el mandamiento del Señor, hermanos, terminaron sus días, sabemos cómo, pero con alegría, siempre confiando en el Señor. Porque sabían la patria, sí, a la cual pertenecían y que estaban pronto a recibirla. Hay una gran diferencia, pues, entre tener un corazón que confía en Dios o tener un corazón que confía en sí mismo o en su fuerza, o como vemos en el ejemplo que le voy a comentar en la escritura, en el rey Saúl, que confió en su estatura, en su parecer, y confió en su ejército, en sus capacidades. No lo voy a leer, solamente se lo voy a narrar, pero usted lo sabe. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 10 al 25, hace precisamente referencia del miedo, el pavor que sintió todo el pueblo de Dios, que tenía un rey que no confiaba en Dios. Y si se tiene un rey que no confía en Dios, ¿cómo va a estar el pueblo? Pues con esas enseñanzas. Entonces tenían un rey que no confiaba en Dios, sino que confiaba en su estatura, en su fuerza, en su ejército, pero que se aminoró, se neutralizó cuando vio un pueblo más fuerte físicamente y más poderoso también en número, y vio un gigante llamado Goliat que retaba al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué acontecía? Desfallecían todos, porque estaban confiando en sus fuerzas, porque estaban confiando en sí mismo, porque estaban confiando en su ejército. Pero vino algo mayor. Sin embargo, por otra parte, en el otro extremo, vemos a un David que su corazón confiaba en Dios. Y ese sí lo voy a leer, 1 Samuel capítulo 17 a partir del versículo 31. 1 Samuel capítulo 17 a partir del versículo 31. Escuche bien, ya cuando, acuérdese usted que conoce un poquito más de la historia, David estaba apacentando las ovejas de su papá, le llamó y le dijo: ve, llévales esto y me traes qué es lo que estaba pasando allá en la batalla. Y fue precisamente David y vio la escena y dijo: yo lo puedo derrotar. ¿Y qué aconteció? Bueno, a partir del versículo 17, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, fíjese lo que dijo, un güerito con sus bucles, ¿verdad? Ahí rubios, chaparrito, menudito, y ya les, ¿cuántos quieren menudito? No, tranquilos, espérense para las 2 de la tarde. Hermano, entonces llegó ese personaje, lo despreciaron. Vete, ¿qué estás haciendo aquí? Tú vete allá. Esto no es para ti, esto es para los meros machos. Cálmate. Entonces, ¿qué fue lo primero que le dijo David? David, imagínese, al rey. Le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Wow, ¿se fijan, hermanos? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él.
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, fíjese, todavía dijo Saúl a David, ¿qué? Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínense, usted sabe la estatura, ¿no? Que medía, creo que casi 3 metros, ¿no? Casi 3 metros. Entonces, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, en el cual confío yo y confía mi corazón. Hermanos, estamos leyendo la Escritura y estamos siendo ministrados y edificados en esa fe por lo que Dios nos narra en su palabra. Ahora, iglesia, usted y yo y el mismo David, que todavía no era rey, reconoció, y es lo que yo veo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Todo eso que Dios me permitió capacitarme y prepararme era para este momento. Porque aquel en el cual yo confío y confía mi corazón se va a manifestar grandemente. ¿Qué sucedió? Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Yo me imagino la actitud, bueno, pues ya qué, ¿verdad? Ve y Jehová esté contigo. Y entonces Saúl vistió a David en lo que él confiaba. ¿En qué confiaba David? Bueno, y Saúl vistió a David, ¿en qué confiaba Saúl? ¿En qué confiaba Saúl? Bueno, leamos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, o sea, le puso la armadura y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y entonces David probó a andar porque nunca había caminado con esto, nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. O sea, ¿qué es lo que estaba significando? Yo no confío en esto, yo no confío en esto, quita, yo no confío en esto, yo no puedo con esto, porque esto no es mi confianza. Es lo que está diciendo, ¿sí? Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó su cayado en su mano. ¿Qué es el cayado? Pues es esa vara con una horquilla ahí, con una curva ahí, para la oveja que se vaya, la jala con eso. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, ¿sí? Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía caminando y acercándose a David y su escudero delante de él, o sea, también traía guardaespaldas. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, dioses con D minúscula, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces aquel cuyo corazón confiaba en Dios dijo lo siguiente. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, ¿en eso confías? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se fija, iglesia?
Mire, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también hoy estamos viendo que era un hombre que tenía un corazón que confiaba total y absolutamente en Dios. Iglesia, ¿en dónde confía tu corazón? ¿En quién confía tu corazón? ¿En quién confía en tu corazón, hermano, hermana? Por citarle algunas pruebas objetivas de alguien en el cual tiene un corazón que confía en Dios, le leo esta lista. Pruebas objetivas de que nuestro corazón confía en Dios. Hay paz, hay seguridad, vivimos en plenitud, hay alegría, hay certidumbre, hay orden, diligencia, responsabilidad. Aquellos que vivimos confiando en Dios, vivimos en la fe del Hijo de Dios, tenemos temor de Dios y vivimos refugiados en el Señor, simple y sencillamente porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Hacedor, y porque sabemos que todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Sin embargo, las pruebas objetivas de la falta de confianza en Dios, una vez más, las pruebas objetivas de la falta de confianza en Dios se van a notar también, iglesia. Y hay inquietud, hay miedo, hay inseguridad, hay temor del hombre. Se confía en sí mismo, en sus habilidades, en sus capacidades, se confía en su propia prudencia, la cual no será suficiente al momento de la prueba. Una persona que no confía, que no tiene un corazón que no confía en Dios, vive en insatisfacción total, buscando aquí o allá y echándose de todo, ¿sí? De aquí y de allá. Hermanos, y lo único que va a llevar es a vivir cautivo de todo aquello en lo que de repente piensa que es su confianza. La adversidad. ¿Por qué hay adversidades? Porque la adversidad precisamente va a ser una prueba objetiva que marcará la diferencia. Le repito, las adversidades que pueden venir a su vida, a mi vida, van a marcar la diferencia o van a dar cuenta o van a sacar a flote, como dicen, en dónde está, en quién confía nuestro corazón. Y para unos será ruina, para unos será la calamidad, serán derrotados, angustiados, vivirán en insomnio, en estrés, en depresión, y tendrán un rostro demacrado, sin gozo, sin esperanza y sin fe. Pero por el contrario, para uno que confía en el Señor, primero evita, así en su obediencia, fíjese, por obediencia primero evitamos muchas adversidades que son responsables de nosotros. Y después las que llegan, sabemos porque confía nuestro corazón en Dios, porque Dios estará siempre a nuestro lado. Esa es la confianza de nosotros. Dios estará con nosotros y en nosotros para fortalecernos y salir adelante en cada una de ellas. Y esto marca una gran diferencia. Esto es lo que resulta de un corazón que confía en Dios. Pero la pregunta de hoy es: ¿en quién confía tu corazón, hermano, hermana? ¿En quién confía tu corazón? Escuche bien lo que le voy a decir. Y esto es una realidad en toda la historia de la humanidad. Nadie del pueblo de Dios, es lo que leemos desde el Antiguo Testamento, nadie del pueblo de Dios, o sea, incluyendo los hijos de Dios, estaban exentos de adversidades. Estamos en un mundo alejado de Dios, que es una fábrica de ellas, de todo tipo. Sin embargo, como hemos estado insistiendo, hermanos, quien tiene un corazón que confía en Dios, sabe que todo ayuda para bien. En Mateo 14:22, escuche bien lo que le aconteció a un personaje más. Mateo 14:22, y con esto prácticamente estoy terminando. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. O sea, se asustaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, o sea, gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Tan pronto se están derritiendo con todas las enseñanzas que les he dado. Eso es lo que significa, ¿no? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ese Pedrito, ay Pedrito, ¿cuántos Pedritos hay aquí? Gloria a Dios. Entonces Pedro, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No, imagina Pedrito, ahora sí, ¿no? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y le tomó y le dijo: hombre de poca fe, pues ¿qué te pasó? No que muy, ahí está pues. Hermanos, cuando todo va bien, ahí estamos bien de gallito, ¿no? Estamos hasta con los espolones y la cresta, y todo, ¿verdad? Pero cuando viene la adversidad, ahí viene lo bueno. ¿En dónde está tu corazón? ¿En quién confía tu corazón? Pero principalmente ante la adversidad, ¿en quién confía tu corazón? O sea, porque se va a notar ahí, pues, ahí se va a notar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios, con H mayúscula y D mayúscula. Jesucristo nos dice ahora: hermanito, hermanita, ¿por qué dudas de repente? ¿Por qué fallece tu corazón ante la adversidad? Porque ahí es cuando se va a notar nuestra confianza en Dios. Ahí es cuando se va a notar nuestra confianza en Dios. Si nuestra confianza, si nuestro corazón confía en Dios, hermanos, ante la adversidad permaneceremos tomados de Él, fortalecidos en Él, y diciendo: ¿a quién más puedo ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿En qué mar estamos, iglesia? ¿En qué circunstancia estamos? Pero hoy te digo, no importa la tempestad que se pueda estar viviendo. Usted y yo ya sabemos que Jesucristo está con nosotros y no nos soltará de su mano. Sin embargo, es necesario que nuestro corazón esté siempre fortalecido y en todo momento confiando en Él. Que tu corazón, hermano, hermana, que tu corazón, hermano, hermana, siempre confíe plenamente en nuestro Señor, en nuestro Hacedor, en quien tiene control del pasado, del presente y tiene control del futuro, y además es nuestro Redentor. Confiemos en Él. Amén. ¿En quién confía nuestro corazón? En el Señor nuestro Dios. Demos gracias al Padre Celestial. Póngase de pie, iglesia, y oremos juntos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no hay nada mejor que estar siendo fortalecidos en la perfecta e infalible palabra tuya, Señor, que atesoramos en nuestro corazón, que guardamos en nuestro corazón y ponemos por obra cada día, Padre. Y que en el momento de la adversidad se haga realidad para cada uno de nosotros, Señor, fortaleciéndonos y guiando nuestras vidas, protegiéndonos, salvaguardándonos, pero también estando conscientes que nada en este mundo nos separará de tu amor. Nada en este mundo nos puede arrebatar, mi Dios, lo que tú nos has dado, que es la salvación y una eternidad en tu presencia, Rey. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor y porque nada ni nadie, mi Dios, está fuera de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Eres bendito. Mi corazón confía en ti. Dígale usted: mi corazón
confía en ti, mi Señor y mi Salvador. Mi corazón confía en ti, mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. A quien damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nuestro corazón y su corazón confíe siempre en nuestro Dios. Dios les bendiga.